Buenas noches a toda la audiencia de FM Voces, aquí por 107.7. Bienvenidos a nuestro nuevo programa Carta Ambiental. Bienvenido, doctor Javier Garín, quien les habla, Soledad Benítez, a este nuevo programa, a este nuevo desafío que nos presenta hoy, una gran preocupación a nivel global, como podríamos decirlo. Un programa que va a estar dedicado, digamos, al medio ambiente, a tomar un poco de conciencia y a tocar diversos temas. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, Soledad Benítez. Efectivamente, la intención de este programa es encarar la problemática ambiental desde una óptica humanista, latinoamericana, inspirado en las enseñanzas de la Carta Ambiental de Juan Domingo Perón, de Laudato Si, del Papa Francisco, sí, y de la lucha de los pueblos, de la sabiduría ancestral de los pueblos originarios y de los pueblos campesinos de nuestra América, ¿no? Tan olvidados. Así es. Yo creo que hoy estamos todos un poco conmocionados por todo lo que está pasando con un tema que vamos a tocar esta noche. Va a ser un poco el tema central también, además de que, bueno, vamos a tener algún invitado que creo que va a también charlar sobre lo que está pasando. Pero bueno, creo que el medio ambiente es una preocupación que viene desde hace años y creo que también desde, como vos mencionaste, Juan Domingo Perón, en la Carta Ambiental. Una carta que vamos a leer algunos párrafos. Exactamente. Todos los programas vamos a leer algún párrafo de este texto que no es muy extenso, pero sí que es muy jugoso, ¿no? Sí, muy jugoso, pero además no quiero, referenciarme tanto a Perón, pero bueno, fue presidente de todos los argentinos, pero que ya en esa época, esto fue en el año 1972, si no me equivoco, este mensaje que hizo ya tomaba esta iniciativa de plantear el desafío de lo que significa el cuidado del medio ambiente, de cómo tomar conciencia, y no solamente para los argentinos, sino para Latinoamérica y de ahí al mundo, ¿no? Exactamente, esta Carta Ambiental de Perón, que nunca viene mejor que ahora cuando estamos asistiendo a los incendios en el Amazonas. Algo terrible. Un ecocidio que se está llevando adelante en el Amazonas. Que todavía continúa, si no me equivoco. Algo tremendo y que va a costar mucho tiempo reparar el daño que se está ocasionando. Que no es solo un daño al Amazonas, es a toda la humanidad. A la humanidad. Ya en ese momento el general Perón, que estaba exiliado en Madrid, se mantenía muy en contacto con las iniciativas que tenían que ver con la cuestión de la preocupación ambiental, porque se estaba preparando la primera conferencia sobre medio ambiente de la Organización de las Naciones Unidas. Sí. Que en ese momento el secretario general era Kurt Waldheim, que era un austríaco, y el anfitrión de ese encuentro que se iba a llevar a cabo en Suecia era Olof Palme, el primer ministro sueco, un hombre también muy sensible, que luego fue asesinado por la CIA aparentemente. Lo cierto es que en esa oportunidad Perón, que era un hombre que seguía de cerca todos los problemas mundiales, estaba muy preocupado por el tema del medio ambiente. Viviendo en Europa, había advertido el desastre que había llevado la sobreexplotación de los recursos en el viejo continente, y se había reunido con científicos que estaban participando en las reuniones preparatorias de la conferencia de las Naciones Unidas. Y de allí sacó, él mismo lo cuenta, algunas conclusiones, entre ellas que se avanzaba en una etapa de crisis de la humanidad, que había un problema que abarcaba a todo el planeta, que era el verdadero problema, el más importante que enfrentaba la humanidad, porque ponía en juego su propia supervivencia como especie. El mensaje fue en febrero de 1972, que él lo hace público. En Madrid. En Madrid. Y vamos a leer
unos párrafos iniciales, nada más. Bueno, como para arrancar esta velada. Bueno, desde Madrid, sí, exactamente, 21 de febrero de 1972. Hace casi 30 años, cuando aún no se había iniciado el proceso de descolonización contemporáneo, anunciamos la tercera posición en defensa de la soberanía y autodeterminación de las pequeñas naciones, frente a los bloques en que se dividieron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, cuando aquellas pequeñas naciones han crecido en número y constituyen el gigantesco y multitudinario tercer mundo, un peligro mayor que afecta a toda la humanidad y pone bajo amenaza su misma supervivencia, nos obliga a plantear la cuestión en nuevos términos, que van más allá de lo estrictamente político, que superan las divisiones partidarias o ideológicas y entran en la esfera de las relaciones de la humanidad con la naturaleza. Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha, a través de una acción mancomunada internacional. La concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero solo puede transformarse en acción a través de los dirigentes políticos. Por eso, abordo el tema como dirigente político, con la autoridad que me da el haber sido precursor de la posición actual del tercer mundo y con el aval que me brindan las últimas investigaciones de los científicos en la materia. Bueno, como para arrancar una primera parte. Realmente es extraordinario este documento, ¿no? Esto es solamente el prefacio, digamos. Sí, por eso, cómo inicia. Pero hay algunas cuestiones que vamos a volver a tocar a lo largo de este programa y que tienen mucha importancia aquí. Lo primero que plantea Perón, que me parece que se aplica a la situación de la Amazonia, es que esto no es una cuestión política o ideológica, ¿no? Que esto trasciende las fronteras y las definiciones ideológicas. Y efectivamente vamos a ver que en la crisis que se está viviendo en la Amazonia aparecen complicados dos gobiernos de signos totalmente opuestos, que son el gobierno de Brasil y el de Bolivia. Bolsonaro, extrema derecha, Evo Morales, un hombre de la izquierda popular latinoamericana, ambos acusados de llevar adelante, tolerar, permitir o fomentar incluso en algunos casos desmontes e incendios. Después Evo Morales tomó una actitud, retrocedió, pero previamente no podemos olvidar que en una región de Santa Cruz de la Sierra se quemaron 500.000 hectáreas intencionalmente por los chacareros, con el visto bueno del gobierno boliviano y Evo Morales mirando para otro lado. Yo con esto no quiero decir que no haya que reconocerle a Evo Morales un gran gobierno en muchísimos aspectos, pero ha tenido serios conflictos en algunas cuestiones ambientales. Ha proclamado los derechos de la madre tierra, pero por otro lado ha promovido iniciativas, su gobierno, por lo menos cuestionables, que han afectado la integridad de las selvas, la selva del Tipnis, y bueno, estos últimos incendios que lo tuvieron como protagonista también. En el caso de Bolsonaro es muchísimo más grave. Bueno, eso ya es vamos a ver. Las consecuencias de esto van a ser terribles, como vos bien dijiste. La cantidad de focos de incendio ha sido muy superior, es mucho mayor la porción de Amazonia que tiene el Brasil, pero también ha habido una actitud, yo diría, desafiante, antiecológica por parte de Bolsonaro, que llegó a la presidencia con un discurso antiecologista y que desde allí ha sido consecuente con lo que dijo en campaña, que dijo que iba a fomentar la expansión de la frontera agrícola, de la frontera ganadera, y que iba a permitir desmontes y arrasamiento incluso de las reservas que tienen los indígenas. Y esto ya empezó, lo vemos en pocos meses. Ya empezó y ya ha demostrado que realmente, dijo que lo iba a hacer y lo está haciendo, está cumpliendo con lo que
prometió. Pero bueno, es una desgracia que esté pasando esto. Lo que sí, esto es terrible, ¿no? Lo que está pasando, pero yo también, no sé si vos, también lo has notado, pero creo que hoy una generación, sobre todo los jóvenes, es como que han tomado este tema muy muy de cerca, con honda preocupación, más allá también de todos los distintos referentes políticos, dirigentes y gobernantes del mundo, porque esto ha sobrepasado los límites globales, pero los jóvenes han tomado también una iniciativa de defender el medio ambiente y de manifestar su preocupación por lo que está pasando, ¿no? Con esto. Efectivamente. Son los nuevos líderes globales también, líderes globales, a eso me refiero, los nuevos líderes políticos. Sí. Acaba de llegar, ha llegado a Estados Unidos, a Nueva York concretamente, para participar en la ONU. Sí, que lo hizo de una manera particular, si no me equivoco. Sí. Greta Thunberg, no sé cómo se pronunciará, es sueca. Una joven sueca de 16 años. Tiene apenas 16 años. Una chica que se ha hecho escuchar, pisando fuerte. A los 13 años generó mucha preocupación en sus padres porque no quería comer, no quería ir más a la escuela y decía que nada tenía sentido porque el mundo iba hacia una destrucción. En retroceso. El mundo está es además autodestructivo, prácticamente lo estamos destruyendo, es así. No sé qué va a quedar, pero bueno. Luego de eso, esta chica empezó a participar y a promover por las redes sociales. Sí, y llamó la atención de muchos, porque las noticias... Participó en el foro de Davos, participó en varias... Ha logrado eso. En varias reuniones internacionales, en foros internacionales, llevando un mensaje muy fuerte para los políticos, tal cual, diciéndoles que ellos no se ocupaban del futuro y que los jóvenes tenían que ocuparse porque estaban defendiendo sus propias vidas, ¿no? Sí. Y bueno, realmente ha tenido un impacto enorme porque ha provocado movilizaciones muy importantes de adolescentes en todo el mundo, a nivel mundial. Por eso a eso me refería, digo que hoy no solamente aquellos dirigentes que gobiernan las distintas naciones del mundo manifiestan su preocupación o la han manifestado o están seriamente, o también están haciendo o han tomado iniciativas también con respecto al cuidado del medio ambiente, pero esta niña, esta adolescente joven de 16 años, digo que es ejemplar lo que está haciendo porque está llamando la atención de todos también, no solamente de la generación. Se ha convertido en un símbolo que la trasciende a su personalidad. Siempre aparecen los críticos que dicen que bueno, que esta piba que viene a querer darnos lecciones. Sí. O que se ponen celosos algunos porque una chica tan joven tomando protagonismo, pero lo cierto es que es un movimiento muy interesante y que tenemos que prestarle mucha atención, porque si personas adultas o personas mayores que ella realmente están ciegas al problema que... Sí, también hay como una indiferencia, es decir, a veces muchos no quieren ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver esta realidad que está pasando. Es mejor no ver, no hablar o no tomar conciencia, pero me parece que al menos nosotros aportamos un granito de arena, digamos, desde acá, como para poder generar en aquellos que nos quieran escuchar, que nos escuchen, que nos vean, es tomar esa conciencia y ver qué podemos hacer o qué podemos aportar. A veces se plantea el problema ambiental como algo tan grave y tan inabarcable que en lugar de generar motivación para actuar, genera como una cierta resignación o un rechazo por ahí inconsciente, inconsciente, exactamente. Pero lo primero que tenemos que entender es que estos problemas son originados por la acción humana y que por lo tanto se pueden corregir. Claro, y se puede revertir. Y que es nuestra obligación corregirlos. Claro. Corregirlos en 3 esferas que señalaba en su momento también Perón en la Carta Ambiental, que es la esfera de lo internacional, la esfera de lo regional y la esfera de lo local. Claro. En esas 3 esferas, en lo colectivo y en lo individual, se puede hacer frente a la crisis ambiental para tratar de frenarla, para tratar de revertirla en lo posible,
porque esta crisis nos va a llevar a serios problemas si no actuamos, problemas lamentablemente sí, que generan víctimas las primeras víctimas del cambio climático, las más afectadas ya lo son y lo serán más en el futuro, los pobres. Siempre. Los pobres, los que no pueden comprarse una solución a los cambios que se están introduciendo en el mundo y que por lo tanto quedan expuestos al aumento de la temperatura, al aumento del nivel de las aguas, a las sequías, a las grandes inundaciones, a los eventos catastróficos que más lo provocará sufren el cambio climático. Por el hecho de la vulnerabilidad que sufren, es decir, el hecho de ser pobres. Volviendo un poco al tema... Digo esto, ¿sabes por qué, Soledad? Porque a veces cuando uno empieza a hablar de esto nos dicen, el medio ambiente, pero es una preocupación de niños ricos o de gringos satisfechos, ¿no? Se creen que es un problema de los europeos. Que de un sector, no, es un problema de y todos. No se dan cuenta que los principales víctimas de las tragedias ambientales, los refugiados ambientales, los dramas que se están viviendo y que se van a vivir por esto, no los sufren los ricos. No, los sufrimos todos. Y especialmente los más pobres. Los más pobres son los más pobres los que viven a las orillas de los arroyos contaminados. Son los más pobres los que no tienen acceso al agua potable. Que también migran. Hoy las corrientes migratorias en alguna época habrán sido por las guerras, también por las guerras, porque no debemos desestimar de que si continuamos derrochando los recursos, va a haber guerra por los recursos, eso desde ya. Pero digo, muchos pobres que han migrado porque sus tierras fueron devastadas, no pueden sembrar, gente que vive de lo natural, que vive en el campo o en situación donde cosechan sus alimentos, tienen sus animales y que han tenido que emigrar porque Vos hablabas, en el África. Habías hablado con algunos de los vendedores callejeros senegaleses que hay en el país y que algunos de ellos han tenido que abandonar sus países por la crisis climática. La crisis climática y por cómo los había afectado el cambio climático, gente que ha vivido desde siempre, digamos, cosechando, sembrando. O sea, los que han venido acá no es que vinieron por otro motivo, sino que han migrado, y esto está pasando, muchas corrientes migratorias, sobre todo en el África y en estos países, es por el cambio climático. Ha afectado sus tierras de tal manera que gente que vivía en forma pastoril, por así decirlo, o granjeros, no tienen agua, no pueden alimentar a sus animales, no pueden subsistir ellos, no pueden sembrar porque viven de eso, venden o con este tipo de mercancías que ellos porque la deforestación, además del cambio climático, está el proceso de deforestación, que además provoca una desertificación de las tierras. En África ya vamos a hablar en algún programa en el futuro, se está llevando adelante una iniciativa internacional para tratar de frenar el avance del Sahara mediante la forestación que se está llevando a cabo en una parte importante del territorio africano. Así es. Pero esto demuestra que hay cosas que se pueden hacer. Claro que se pueden hacer, Pero mientras tanto está este padecimiento. Entonces, cuando vemos a los africanos que están vendiendo en las calles, pensemos muy agradecidos con nuestro país, porque eso me manifestaron cuando en lugar de perseguirlos como han hecho, como hace la policía en La Plata, por ejemplo, allá se ve. Hay que pensar que muchos de ellos han llegado al país escapando de la crisis climática que ya se vive en África, que no han podido seguir con sus actividades pastoriles, no han podido seguir en el cultivo de la tierra por este desastre que estamos haciendo en el mundo. Que viene desde hace años. Antes de hacer un corte, que vamos a hacer ahora unos minutitos, yo quería preguntarte para que después en el próximo bloque del programa nos expliques un poquito cómo es el Amazonas. Mucha gente habla del Amazonas, pero bueno, no tiene por ahí el conocimiento o poder saber qué es el Amazonas, qué significa para toda Latinoamérica, para el mundo, y explicarnos un poquito
darnos un poquito una lectura de todo lo que es el Amazonas y la importancia que tiene, por qué es tan importante, que es un poquito lo que está pasando. Y bueno, y después pasar a nuestro invitado de hoy, que creo que Jorge Rulli nos va a hablar telefónicamente, ¿no? Exactamente. ¿Javier? Bueno, hacemos una pausa y en un minutito volvemos. 107.7 MHz. Hace publicidad y promociona tus productos o servicios. Inicio espacio publicitario. Transmite FM Voces 107.7, la radio de Lomas, desde Italia número 26, Lomas de Zamora, sur del Gran Buenos Aires, Argentina. En Carta Ambiental, bueno, nuestro primer programa, espero que les esté gustando y bueno, desde ya que pueden interactuar con nosotros a través del Facebook, desde la página de FM Voces, www.fmvoces.com.ar, teléfono 4245-0439 y también en la fanpage FM Voces 107.7. Bueno, Javier, habíamos quedado con el tema de que nos ibas a contar un poquito del Amazonas, la importancia, dónde está ubicado, qué significa para todos. El Amazonas, nosotros tenemos la suerte de haber conocido toda la región amazónica. Mucha gente no ha tenido la oportunidad y por eso le cuesta comprenderlo, pero es un lugar de una extraordinaria riqueza natural, algo gigantesco, algo enorme, y que tiene un valor extraordinario para el planeta. Tiene 7 millones de kilómetros cuadrados. Es impresionante. El río Amazonas es un río que antes era considerado el segundo más largo, hoy se considera, en base a nuevos estudios, que es realmente el más largo. Nace en Arequipa, en el Perú. En el Perú nace a más de 5.000 kilómetros de altura. En algunas regiones llega a tener 300 metros de profundidad, con un caudal que tiene un promedio de 7 kilómetros por hora. Tiene una desembocadura en donde en algunos lugares llega a los 300 kilómetros de ancho. Es el estuario más grande del mundo. Claro. Es el río más caudaloso del mundo. Contiene más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos. No, es impresionante. Y todo eso lo que, digamos, genera, y toda la vida que se genera, toda la fauna, y toda la vida humana también, porque vos hablabas antes de los pueblos originarios, muchos pueblos originarios que ahora están padeciendo también las consecuencias de este incendio, y obviamente toda la fauna salvaje que lo rodea, que lo integra, que lo compone. O sea, lo que estás diciendo es algo que para describir como para que la gente también tome un poco de conciencia de la magnitud de este incendio, de lo que está pasando con esto. Hay pueblos que nunca nunca tuvieron contacto con el hombre civilizado en algunas regiones. Bueno, estos pueblos están sufriendo el hostigamiento porque les quieren quitar, el primer contacto que tienen con la civilización es que le quieren quitar sus tierras. Claro. Hay otros pueblos, son pueblos que habitan en esa región, se estima que hace 30.000 años. Claro. Antes de que llegara Bolsonaro con las motosierras. Pero mucho antes de todo. Son pueblos que están en una cuenca que abarca 9 países: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana Francesa y Surinam. Es impresionante. Es una cuenca de una riqueza tan grande. Es la selva tropical más grande del mundo. Tiene una biodiversidad fenomenal. Es el hogar de 2,5 millones de especies de insectos, decenas de miles de plantas, 2.000 especies de aves y mamíferos. 1/5 de todas las especies de aves del mundo viven en el Amazonas. 1/5, una quinta parte. Sí, increíble. Dicen expertos que por cada kilómetro cuadrado el Amazonas contiene hasta 75.000 tipos distintos de árboles y 150.000 especies de plantas. Y nosotros eso lo hemos visto en el Amazonas boliviano cuando estuvimos de visita allá por la zona del Beni.
es también hasta un gran laboratorio natural, porque eso también nos contaban allí los guías, que eran los indígenas de la zona, o sea, ya los indígenas nos explicaban eso, de ese laboratorio natural, del cual... extraen toda clase de medicamentos naturales. Y que muchos laboratorios también utilizan de ahí, las plantas, toda esa reserva natural. Es impresionante, por eso digo que el daño que se está causando con este incendio, que todavía sigue, creo yo, está todavía ahí, es, no sé si irreparable, yo creo que se puede... Y va a llevar tal vez siglos, reparar el desastre que están haciendo. Grandes especies de todo tipo que cuando uno puede recorrerlas va encontrando, desde el jaguar, el puma, el tapir, los venados, las tortugas, los caimanes, los lagartos, las esas anacondas, que alcanzan dimensiones de 9 metros de largo. Hemos visto de 9 metros. Plantas extrañas como la Victoria regis, árboles, las acuáticas, esas son las acuáticas. Hemos visto en Bolivia árboles que caminan, árboles caminantes se trasladan de lugar muy lentamente, por supuesto, desplazando tienen las raíces aéreas y las van desplazando lentamente en procura de encontrar más luz a través de la selva. Hay 4.000 especies de mariposas, más de 3.000 peces de agua dulce, 1.700 especies de aves. El 20% de las especies de los primates, de los monos del planeta, se encuentra allí. Jacques Cousteau decía que creía que había más especies de peces que nosotros, que lo hemos visto en Manaus, en el mercado de Manaus, la cantidad increíble de peces, que recuerdo que nos quedamos asombrados más por el tamaño de los peces. Dice, más cantidad de peces que los que hay en el océano Atlántico. Es decir, es un reservorio natural impresionante, y todo esto está bajo amenaza, y está bajo amenaza por un proceso que ya lleva varias décadas, del cual vamos a hablar ahora después de la pausa con Ruli. Un proceso que tiene que ver con los planes que elaboró Monsanto para el mundo, una empresa de origen norteamericano. Es una empresa que vende las semillas, que vende los químicos. Las semillas, que ha hecho tiene algo que ver con glifosato. Transgénica, que vende el glifosato, y que en su momento le vendía al ejército norteamericano la gente naranja para rociar Vietnam, que fabricaba y vendía el PCB, que tanto daño le ha hecho al medio ambiente. Y que ha previsto que el aumento de la demanda alimentaria a nivel mundial podía solucionarse mediante la destrucción del Amazonas. Esto viene programado hace muchas décadas. Yo también creo que está programado. El gobierno de Brasil durante mucho tiempo, en los años 90, fomentó la deforestación. En la época... Convengamos que la deforestación no es de ahora, esto se viene haciendo. Sucede que hoy, desde los 70 se perdió un 20% del bosque amazónico. Desde 1970 hasta ahora se perdió un 20% del bosque amazónico. De la selva amazónica. De hecho, lo que estamos viviendo, el cambio climático, viene también del tema que vamos a tocar, ¿no? De hace rato. De la mano de esto. Exactamente. Todo esto viene pasando. Es un conjunto de factores. De factores que afectan y que influyen en todo lo que está sucediendo en el mundo, porque el factor principal del cambio climático son los gases de efecto invernadero. Entre ellos tiene principal importancia el dióxido de carbono, producto de la quema del petróleo y de los combustibles fósiles y de las actividades industriales. Y este pulmón, verdadero pulmón del planeta, absorbe mucho dióxido de carbono, produce con la fotosíntesis un 20% del oxígeno que respiramos. Entonces estamos en una situación es clave que resulta clave, exactamente. Es decir, la quema de los bosques tropicales no solo contribuye a desertificar territorio o a convertirlo en una sabana en lugar de una selva, sino que para donde pueden estos señores del campo brasileño quieren criar vacas, quieren criar ganado,
destruyendo la selva o plantar soja. ¿No? Porque sabemos que cuando se planta soja después no crece nada más. ¿Es son así eso? Los acuerdos que ha tenido China con Brasil y con Bolivia, ¿no? Y con Paraguay, que están provocando todo un desastre en esta zona. En Paraguay, recientemente, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas calificó de un estado que viola los derechos humanos por la forma en que arroja glifosato sobre las poblaciones campesinas. Así, o sea que estamos en una situación realmente crítica, en donde el Papa ha manifestado su preocupación. El Papa vino ya, estuvo en Puerto Maldonado, momento, convocó a un sínodo para dentro de poco tiempo, dentro de un par de meses, ya publicó un mensaje para los pueblos amazónicos, un documento preparatorio que es muy interesante, en donde hay una gran preocupación por todo esto. Vamos en todo caso a continuar con el tema después de una pausa. Una breve, para ver si nos podemos comunicar acá con Jorge Rulli. Jorge Rulli, el guerrero, ¿cómo es? El guerrero de la periferia. El guerrero de la periferia, un hombre que está en este tema, digamos, está muy comprometido, muy comprometido con el tema ambiental, ¿no? Es así. Muy comprometido desde siempre, o por lo menos desde que él se encontraba exiliado. Sí, un militante, un compañero. Ha visto experiencias en distintos lugares del mundo que tienen que ver con la vuelta a lo natural, con la vuelta a una agricultura más sana, a los huertos familiares, a una economía con escala humana, ¿no? Y todo esto que va a contramano de lo que representa el agricultor y la ganadería. Sé que está muy enojado por esto. Está muy enojado, pero bueno, ya lo vamos a charlar con él. Y no es para menos, y lo vamos, obvio, no, tengo toda la razón del mundo. Así que bueno, hacemos un breve intermedio y nos vamos a tratar de comunicar con Jorge. A partir de este momento finaliza el horario de protección al menor. 107.7 MHz. Hace publicidad y promociona tus productos o servicios. Inicio espacio publicitario. Nuestras vías de comunicación. Contactate www.fmvoces.com.ar. Publicitario. Transmite FM Voces 107.7, la radio de Lomas, desde Italia número 26, Lomas de Zamora, sur del Gran Buenos Aires, Argentina. Bueno, acá estamos. Javier creo que ya logró comunicarse. Habíamos estado hablando de él. Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. ¿Es así, Javier? ¿Estás en comunicación con Jorge? Hola, Jorge, ¿nos escuchás? Estábamos hablando del tema del Amazonas, de la tragedia ambiental, y decíamos que vos hace tiempo que venís trabajando con la búsqueda de un retorno a una agricultura, a algo más humano y más natural. Y bueno, nos encontramos frente a este desastre que también es algo que se venía previendo y se venía anunciando desde hace mucho tiempo. ¿Vos qué opinás de todo esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, que en buena medida fue promovido por el propio presidente, por Bolsonaro, que abrió las puertas para esto, ha creado una situación propicia para el desastre ambiental. Incluso las noticias que yo tengo que llegan de Brasil es que muchos hacendados se pusieron de acuerdo por WhatsApp para iniciar los fuegos. Pero hay un clima antiecológico, de devastación ecológica y a la vez
de reivindicación de la propia soberanía para que nadie meta la mano en los recursos naturales de Brasil, que ha sido promovido por Bolsonaro, ¿no? Y el evangelismo que lo apoya. Están haciendo un daño irreparable, no solamente en la selva. Las sectas están haciendo un trabajo con las poblaciones indígenas muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy dañino, realmente. Así que nadie sabe en qué va a terminar este proceso de destrucción en Brasil, ¿no? Lo que se están retirando empresas europeas, se están dejando de comprar. Por ejemplo, ahí tengo un informe de una empresa noruega que compraba cueros. Hay otras empresas que compraban alimentos, han cortado los contratos que tenían con Brasil, ¿no? Yo espero que esto logre poner un freno, o a lo mejor todo lo contrario, logra la mayor exasperación de estos dementes, ¿no? De estos dementes que conducen el gobierno brasileño. No olvidemos que detrás de Bolsonaro está también las Fuerzas Armadas brasileras, que hace mucho tiempo tienen la tesis, invocando un supuesto nacionalismo, de que hay que llenar el Amazonas de represas hidroeléctricas, de rutas y de ocupación en distintos sentidos. Para ellos los indígenas son también enemigos, ¿no? De alguna manera obstaculizan sus planes, ¿no? Y vos ves el papel de multinacionales como Monsanto, que estábamos mencionando nosotros, la promoción de la extensión de la frontera agrícola, detrás de estas acciones de Bolsonaro, en el Paraguay y en Bolivia también, sí, ¿no? Pero mira, para serte franco, yo creo que nuestra propia burguesía emprendedora no necesita Monsanto, son peores que Monsanto. Nuestra izquierda no necesita Monsanto, ¿no? Por ejemplo, en muchos lugares Monsanto impuso sus semillas con el sistema de puertas giratorias, o sea, gerentes de Monsanto que se incorporaban como funcionarios a un gobierno y llevaban a cabo las políticas necesarias para Monsanto, y luego volvían a la empresa. Esto se llamó las puertas giratorias. En la Argentina no fue necesario, fue la propia gente de la izquierda peronista que hicieron todo el trabajo sucio, pero convencidos de que era lo mejor que podían hacer. Pero lo que pasa es que han vendido su alma a la modernidad. Entonces yo creo que eso también debe estar pasando en Brasil. Ahora hubo un pequeño momento, digamos, que fue en el primer gobierno de Lula, cuando Marina Silva fue promovida a ministra de Medio Ambiente, que era una mujer luchadora que viene del estado de Acre, ahí en plena Amazonia, y que había estado militando junto a Chico Méndez. Vos recordarás la lucha de Chico Méndez. Sí, Chico Méndez es uno de los grandes de la lucha ecológica. Que en algún momento, por lo menos mientras ella fue ministra, logró de alguna manera medidas muy fuertes para contener esta destrucción y deforestación en la Amazonia. Después, lamentablemente, creo que después de 5 años de estar en el gobierno de Lula, se terminó yendo por diferencias, porque Lula cambió su postura respecto de esto, ¿no? Sí, bueno, fue cuando cuando se aprueba Belo Monte, ella da el portazo. Belo Monte, que es recordaba para los oyentes de qué se trató el problema. Bueno, es la obra más faraónica que inició Lula. Era una represa inmensa que afectó parte de la Amazonia, ¿cómo se llama? La ciudad más próxima, el municipio, Altamira se llama, Altamira. Es un estado, un municipio grande como Portugal, más o menos, imagínate, enorme, y la ciudad de Altamira es el centro político. Bueno, en este momento la ciudad de Altamira es 2 veces más peligrosa que Río de Janeiro, con más homicidios, con más droga, un infierno, y todo eso ha sido
provocado porque para llevar adelante esta represa lo que fueron todo tipo de marginales y forajidos a ese lugar, y además se levantó una cárcel allí para contener toda esta masa humana, y que fue donde donde ocurrió hace unos días una terrible matanza entre bandas. Parece que los policías no separaron estas bandas. Incluso hay 3 casos que murieron en el camión celular que los trasladaba, que fueron estrangulados, que no se sabe por quién, pero era más de 60 personas que estaban a cargo del Estado brasileño y que murieron de una manera horrible. Muchos fueron quemados vivos. Bueno, una cosa espantosa, y esta ciudad de Altamira es el resultado de estas grandes obras que afectaron la Amazonia. Que fue motivo de discrepancia de Marina Silva con Lula en esa oportunidad. Claro, ¿no? Claro. Y que hoy en día es muy difícil que el PT hable de Belomonte, no reconoce el hecho, no reconoce el cambio de rumbo que tuvo. Sí, porque realmente en su momento era revolucionario lo que estaba haciendo Lula, y después fue realmente una gran decepción que abandonara esa postura, sobre todo con la ira de Marina Silva. Mirá, dice Marina Silva... De todas maneras, si hilamos un poco más fino, hay un quebrantamiento moral que viene de la asunción misma del poder, porque es como el caso de Evo. En Brasil, la soja argentina se aprobó en el año, ayúdame, en el año 96. Bueno, inmediatamente empiezan a entrar los camiones con semilla de soja transgénica a la provincia de Río Grande do Sul, que en ese momento se declara libre de transgénicos. Era la época de los foros sociales mundiales, y Río Grande do Sul se declara libre de transgénicos. Hay una nota que le dedica Clarín Rural, que escribe Héctor Huergo, antiguo trotskista, después hombre de Bañeto, que se ríe, se mofa de creo que era Durruti el gobernador, o corregime, algo así parecido a Durruti. No que se mofa, era un hombre importante del PT. O sea, aclaremos, toda la conducción del PT y toda la conducción de la vía campesina brasileña, todos son de Río Grande do Sul. Sí. Esto es importante porque van a perder las elecciones ahí. Y lo que pasa que, claro, entonces Héctor Huergo desde Clarín Rural se mofa del gobierno de Río Grande do Sul porque dice que han declarado libre de transgénicos el territorio cuando está lleno de una soja que le llaman como nuestro héroe futbolero, ¿cómo se llama? Porque era bajito y no había con qué darle a la soja esa, ¿no? Y la soja Maradona le decían. Y Monsanto puso una oficina en Río Grande, y si vos le llevabas el rótulo de la bolsa de soja argentina, te regalaban el Roundup. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces sí. Cuando el gobernador del PT se da cuenta que lo están burlando y que lo que él creía que era soja convencional era soja argentina, soja transgénica, ¿qué hace? Queman un par de campos. Esto fue 2 meses antes de las elecciones, claro, que ganó Lula. Bueno, Lula ganó a consecuencia de las quemas de los ojales ilegales. Lula ganó en todo Brasil, menos en Río Grande do Sul, donde perdió. Qué bárbaro. ¿Y te acordás lo que pasó en Paraguay, donde también claro, el gobierno de Lugo se resistía a aprobar la... Claro, esta fue una maniobra de Monsanto a través del gobierno argentino. Los camiones, yo digo, ¿cómo? Porque no era una bolsa. Claro. Deben haber pasado decenas de camiones cargados de bolsas de semillas. La gendarmería no vio nada. ¿Cómo puede ser? Mirá una cosa, porque hay como una especie de productivismo o economicismo muy necio, ¿no? Y tenemos frente a nuestros ojos un reportaje que le hacen a Marina Silva,
donde dice alguna cosa parecida a lo que decía Perón, ¿no? Que necesitamos un modelo de desarrollo para América Latina distinto al que hemos adoptado. Y dice, tenemos los mayores activos ambientales en agua, biodiversidad y minerales. Por ejemplo, dicen que la Amazonia es improductiva porque es apenas el 9% del PBI brasilero, ¿no? Pero resulta, aclara Marina Silva, que es una fábrica de agua. Es responsable de las lluvias que caen en las regiones más densamente pobladas y productivas económicamente. Para bombear los 20.000 millones de toneladas de agua que son evaporadas gracias a los árboles, necesitaríamos 50.000 hidroeléctricas y 150 años de trabajo continuo para poder movilizar lo que la Amazonia hace en un día, ¿no? Pero bueno, el concepto economicista nos lleva a creer que porque hay árboles ahí y no hay soja, no es productivo, ¿no? Yo no es que no lleven a creer, sino que creo que hay un establishment que se ocupa de querer hacernos creer eso, no sé, hablando de la dirigencia política, los medios, en fin, todo lo que una componenta, ¿no? Que se ocupa de eso. Pero bueno, en fin. Días pasados leí una nota de un investigador que dice que si organizaciones como Coninagro o la sociedad rural comprendieran la importancia que tiene la Amazonía para nuestra zona núcleo, estarían todo el día golpeando la puerta de la embajada y la puerta de la Cancillería. Se van a quedar sin agua, van a tener una sequía. Sin agua. Claro. Vos sabés, si Bolsonaro sigue destruyendo la Amazonía, los primeros que entramos en crisis es la agricultura argentina. Se acabó. Sí. Vamos a tener que importar. Una reflexión te quería pedir porque nos van quedando muy pocos minutos. Termina, nunca y la otra vez que intercambiábamos mensajes, Jorge, vos que sos un tipo que tiene tanto compromiso con el tema ambiental, me transmitías que tenías como un cierto enojo, fastidio, por el hecho de que hay cada vez se hace más difícil. Tal vez ahora esto de la Amazonia de alguna manera ayude a concientizar, ¿no? Pero que en algunos sectores de nuestra militancia política se hace muy difícil hablar de ecología o de medio ambiente, ¿no? ¿Vos cómo advertís eso y a qué pensás que se debe? Están decididamente en contra de la ecología, o sea, no solo indiferencia, sino... No, están muy activos, diciendo que somos pequeños burgueses reaccionarios, que lo importante es lo social, no lo ecológico. Y que, pero eso no entender que los problemas ambientales afectan en primer lugar a los pobres, ¿no? Porque por supuesto, no comprenden nada, pero es un clima, no sé, es un clima reaccionario que yo creo que el auge, digamos, todo el respaldo que tenemos es en la gente independiente que entiende. Uh-huh. Los que están encuadrados en organizaciones de militancia que de alguna manera reproducen la mentalidad de la clase parasitaria dirigente argentina, uh-huh, que en realidad es un partido único, pues todos piensan igual. Entonces esa militancia joven, aunque tengan 20 años, siguen a la dirigencia de anteriores generaciones. Reproducen una mentalidad vieja, querés decir. Sí, yo te digo porque, por ejemplo, en el caso de los pibes, pero los pibes dicen que todo es mentira, que el cambio climático es mentira. O sea, el discurso de Trump. O sea, totalmente, algunos sectores adoptaron el discurso de Trump. Sí. Y bueno, pero por izquierda, el caso de García Linera también. Claro, García Linera es paradójico, pero digamos, los más cercanos a Bolsonaro son Evo y García Linera. En este tema, claro, sí. Y están muy próximos, y unos son leninistas y los otros son prosionistas, reaccionarios. Habrá que concluir que una vez más tenía razón el general Perón cuando decía que esto no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha. Porque sí, es otra cosa, sí. Sí, es algo muy raro y además todo ese discurso
viste otra cosa que me gustaría decirte, que en Bolsonaro y en los grupos que lo respaldan y en la izquierda, incluso en estos sectores, una constante apelación a que Europa no tiene autoridad para decirnos lo que hay que hacer, porque Europa, por ejemplo, contamina, porque Alemania es el reino del carbón, porque Noruega es el reino del petróleo, y entonces, ¿quiénes son ellos para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Pero ahora, cuando indagás, resulta que Alemania ha recuperado prácticamente todos los bosques que tenía hace 200, 300 años. Es líder en energías alternativas. Va a cerrar todas sus plantas de carbón, incluso sus plantas nucleares. Es decir, está produciendo buena parte de la energía, y es un país superindustrial mediante fuentes renovables, Alemania. Entonces vos te das cuenta que es el momento menos adecuado para ponerse en antialemán. Pero lo mismo dicen cuando uno trae a colación la mentalidad de los pueblos indígenas. Dicen, entonces pasan a ser enemigos también los pueblos indígenas, ¿no? Entonces son todos enemigos, menos Trump, menos el imperio anglosajón. Eso no. Es contradictorio, ¿no? Es contradictorio porque los que siempre han defendido a los pueblos, mejor dicho, los que defendían a los pueblos originarios, ahora están de acuerdo con devastar la Amazonia. Yo no entiendo, porque Belo Monte fue un verdadero etnocidio, dicho por los antropólogos brasileños. Vos sabés que les compensaban el territorio que iban a rellenar de agua, donde ellos tenían selva, tenían casa, y bueno, como todo eso se llenó de agua y los tuvieron que trasladar, las empresas los compensaban con puestos de Coca-Cola y de estos, ¿cómo se de albóndigas? Sí, los convertían en pancherías y tenían que ir a trabajar a las ciudades para terminar siendo esclavos en las favelas de las grandes ciudades. Les daban una bolsa trabajo, una bolsa familia, que era el plan como acá en los planes sociales, ¿no? Pero bolsa familia. Ahora había indios que tenían que remar en su canoa una semana para ir a este pueblo que te digo yo, Altamira, donde estaba lleno de mafiosos, prostitutas, jugadores fulleros, todo, bueno, es lo peor de Brasil. Y los indios tenían que ir ahí para buscar la plata, que muchas veces se la afanaban además, ¿entendés? Porque una semana remando en la canoa para recibir la bolsa familia. Cuando antes vivían perfectamente autónomamente en la selva. Pero bueno, doctor Garín, tenemos que terminar. Nos hemos quedado sin tiempo, pero desde ya te agradecemos y te vamos a volver a molestar muchísimas veces. Cuando ustedes quieran. Bueno, un gran abrazo y muchas gracias. Saludos, Jorge. Buenas noches y gracias. El honor es nuestro. El que quiera en algún momento conocer la Amazonia, tiene muchas puertas de entrada para hacer turismo ecológico y poder conocer esa selva maravillosa a través del Beni, por ejemplo, en Bolivia, a través de la localidad de Rurrenabaque, Santa Rosa de Yucuma. También. Todas son zonas hermosas en Bolivia. El Beni está ahora en crisis por estas iniciativas de deforestar. En Puerto Maldonado, donde estuvo el Papa, en Perú, es otra entrada a la Amazonia espectacular en Perú. Iquitos también en Perú, que se llega, ahí hay que llegar en avión, es más difícil, pero es muy hermoso. Miyaguasi, que se llega por carretera en Ecuador, y es la puerta de entrada de la Amazonia ecuatoriana. Manaos, Belém en Brasil, el Pantanal en Brasil, una localidad que está cerca de nuestro país, que es Bonito, en el sur de también. Brasil, que es acceso al Pantanal. Así es. Lugares extraordinarios para practicar turismo ecológico en la selva. Sí, después vamos a hablar de esos temas y también vamos a hablar con gente que, nosotros hemos tenido la suerte de estar por esos lugares, pero también vamos a dar algunos consejos y tips para poder disfrutar también de otro tipo de turismo, ¿no? Es más sustentable y
para el bien de todos. No sé si tenemos tiempo de decir unas palabras de la encíclica Laudato Si del Papa un par de párrafos. Un par de párrafos, un par nada más, pues ya nos pasamos. Del Papa Francisco. Bueno, ¿a dónde arrancamos? La encíclica ecológica. La encíclica ecológica. Laudato Si, mi signore. Alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra, Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres, más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Terribles las palabras del Papa. Buenas noches. Gracias por estar aquí en Carta Ambiental. Los esperamos el próximo jueves, 21:30, 22:30.